En este programa vamos a empezar una jornada sobre las avenidas del alma. Venga conmigo. Hola, bienvenidos a las Avenidas del Alma. En este programa hablamos sobre todo que tiene que ver con la guerra de los sentidos, la batalla sensorial en la cual estamos todos involucrados. Y vamos a adentrar una jornada donde hablaremos sobre música, sobre multimedia y sobre todo lo que nos afecta en esta sociedad, a donde podemos entender lo que está por detrás y cómo esto puede afectar nuestra vida, especialmente la vida espiritual. Nada mejor para empezar que una introducción, así que yo quiero que me conozcan y quiero conocerlos a ustedes también. Así que hoy vamos a empezar por un testimonio personal, algo que nos ayudará a entender por qué estoy hablando sobre estos temas, de dónde vengo, qué hago yo y cómo he llegado aquí. Quiero empezar por decirle que vamos a hablar de temas bien actuales, no solamente actuales, pero también temas que son de importancia vital. Y estos temas son todos temas por los cuales yo he sido siempre apasionado. Así que le invito a que venga en esta jornada. Voy a empezar por decirle un poco sobre mí. Yo nací en unas islas que pertenecían a Portugal, y que están bajo las islas de las Canarias, se llaman las islas de Cabo Verde. Mis papás eran como maestros en la escuela adventista. En realidad yo casi que puedo decir que he nacido en la iglesia, porque nosotros vivíamos, abajo era la escuela, al tope era la iglesia y mi casa. Y en realidad desde mi nacimiento ha sido un desafío, porque mi mamá se quedó como 5 días para que yo naciera y fue un desafío muy grande. Crecí con una hermana, pero tengo más hermanos y hermanas y crecí especialmente con una hermanita. Y cuando se cambió estas islas, se cambiaron en algo como independientes de Portugal, había como decidir si nos íbamos a quedar allí o salir. Y entonces mis papás han decidido ir para el continente y crecí en la ciudad de Lisboa. La ciudad de Lisboa es una ciudad profética con gran significado y allí fue a donde yo realmente pasé mis años, la mayoría de mi vida. Yo estudié allí en una escuela adventista por todo el tiempo y después también estaba involucrado en la iglesia central, así que me parecía una vida normal y yo creía que era un cristiano bueno porque todo lo que hacía estaba relacionado. Pero cuando terminé mi tiempo en la escuela, en este colegio, yo intenté entonces hacer algo que era lo que yo estaba apasionado por hacer, y esto era las artes. Salí de allí y me ingresé a la escuela de artes. Me gustaba dibujar, me gustaba todo lo que tiene que ver con la vida artística. Y entonces allí estuve involucrado con varias cosas y de aquí nace parte de la pasión de lo que estamos hablando. Yo no estoy solamente hablando de mí, estoy hablando de cómo Dios puede trabajar en nuestra vida y por qué estoy aquí. Entonces allí la influencia ha sido un poco más fuerte. Y yo empecé viendo que yo no era un cristiano tan sólido como yo creía. Las influencias en la escuela adventista eran como más una protección, pero las influencias de la escuela de artes eran totalmente mundanales. No había una referencia. Yo he empezado a sufrir muchas influencias. Yo también estaba involucrado con la iglesia y participaba en varias actividades en la iglesia, siempre con las sociales, las reuniones que tenían que ver con el gusto y el placer, el divertimiento, y siempre estuve muy interesado en
en esto. Pero en mi tiempo en la escuela de artes, algo sucedió que la influencia de la música tuvo una gran fuerza sobre mi vida. Yo empecé entonces cuestionando varias cosas. Con esto también tenía una otra pasión, la pasión de la velocidad. Yo tenía una vida con las motos y con todo lo que tiene que ver con placer. Yo era como, se dice, un animal del placer, del gusto. Todo lo que tenía que ver con entretenimiento, diversión, yo estaba allí. Y con esto empezó el enemigo intentando atraparme. Yo quiero decirle algo. Yo nunca dejé la iglesia. A veces uno cree que está en la iglesia, pero no está allí. Es como si estuviera solo de cuerpo presente, pero está en realidad ausente. Y yo empecé notando que a pesar de que estaba muy activo en las cosas de la iglesia, también estaba muy disperso con las cosas del mundo. Y es por eso que quiero hablar, para que usted entienda lo que le estoy trayendo. Entonces, mis pasiones estaban con la música en gran parte. Mis pasiones estaban con la media. Yo empecé asistiendo todo el tipo de películas con mis amigos. Con el tiempo y la influencia empecé también yendo al cine. Y empecé escuchando todo el tipo de bandas. Pero seguía bien activo en la vida de la iglesia, solo que estaba como una vida doble. Entre las bandas que yo escuchaba había mucho de lo que los jóvenes pueden conocer hoy y otras bandas que ya no están probablemente en vigor o en vivo o en este tiempo y que ya han pasado. Pero yo quería que entendiéramos algo. Con esto empezó algún desafío. Yo empecé como que preguntándome, cuestionándome sobre las cosas de la iglesia, sobre las cosas espirituales, especialmente sobre la música. Y aquí empieza realmente la parte del testimonio que le quiero traer. Entonces, yo empecé escuchando, mi banda preferida eran los U2. Los jóvenes tal vez lo conozcan mejor, pero yo escuchaba rap, hip hop, reggae, y hasta escuchaba a veces para hacer mi ejercicio Marilyn Manson. Marilyn Manson, si usted lo conoce o si escuchó hablando sobre Marilyn Manson, es absolutamente satanista. En realidad, él se afirma como alguien que quiere destruir el cristianismo. Y estas eran las bandas que yo escuchaba y estaba absolutamente involucrado. Y empecé con el gusto por el bass, por el bajo, por causa de la banda Red Hot Chili Peppers. Me encantaba la forma y el reggae y esta banda me han influenciado. Entonces yo me compré un bajo, una guitarra bajo, y con esto estaba ya platicando y empezando varias cosas. Y algunos desafíos empezaron en la iglesia, porque los líderes de la iglesia me decían que no, la música del mundo no es propia para el cristiano. Y yo me cuestionaba bastante, ¿por qué no es propia para el cristiano? ¿Cuál es el problema de la música pop? No estoy escuchando heavy metal, no estoy escuchando cosas más, los metales pesados o bandas más rockeras, pero ¿cuál es el problema de escuchar música pop? Y la gente me decía es porque tiene malas palabras o conceptos que no son buenos, es del diablo, y yo resistía bastante, decía, bien, esto no hace sentido, pero yo creo que tengo la solución para vuestro problema. Yo le dije, bien, si el problema es que las bandas tienen palabras que no son buenas, conceptos que no son buenos y cosas que son del mundo, entonces yo tengo la solución. Y si nosotros hiciéramos una banda pop rock que fuera solamente de gente de la iglesia, y entonces tenemos una banda y ya no, nosotros vamos a componer nuestras músicas, no hay palabras ni conceptos satánicos ni mensajes subliminales, entonces nadie puede decir que estamos en un lugar malo. Y entonces fue cuando yo creé una otra banda. Yo tenía ya algunos grupos musicales, tenía un grupo que cantaba a capela en la iglesia, participaba en varios grupos musicales en la iglesia, pero entonces ahora decidimos crear una banda.
Y quiero decirle que la banda no la crié con la gente del mundo, fueron los jóvenes de mi iglesia. Había un chico que tocaba muy bien la guitarra y hablamos y decía, Pedro, ¿quieres hacer una banda? Y había un otro que tocaba la batería y decimos, vamos a formar una banda. Y formamos una banda y buscamos un nombre y encontramos un nombre muy interesante, Los Babel. Y usted puede decir Babel, pero ¿por qué una banda cristiana o una banda de cristianos va a poner este nombre? Y nosotros explicábamos porque vamos a tocar varios estilos de música, entonces como si habláramos varias lenguas. Yo le quiero decir algo, cuando uno no está realmente concentrado y entendiendo las cosas espirituales, a veces le ven ideas y parecen muy buenas, pero crea una cosa, la inspiración artística puede venir de Dios o puede venir de otras fuentes, pero siempre es espiritual. Entonces tenemos que poner mucha atención. Bien, los Babel empezaron muy sencillos, hacíamos varios estilos de música, teníamos músicas pop, músicas más de reggae, pop, todo el tipo de música que puede imaginar, pero siempre limpias. Nosotros no creíamos que estábamos usando algo malo y empezamos recibiendo invitaciones. Primero tocamos allí en el salón de jóvenes de la iglesia y estaba muy bien. Después empezamos recibiendo invitaciones para cumpleaños, tocar en un cumpleaños, después para algunas concentraciones de manifestación política y después empezamos teniendo contactos para tocar en la noche. Entonces yo empecé frecuentando también las discotecas, los pubs y no solo empecé yendo allí para tocar, pero también empecé yendo allí para bailar. Y le quiero decir algo muy interesante, y esto es algo que a veces no nos damos cuenta, pero todas las personas con quienes yo estaba involucrado, todas eran de la iglesia. Yo nunca he salido de la iglesia. Entonces, mi grupo de motos, todos eran de mi iglesia o de otras iglesias vecinas. Mi grupo de la banda rock, todos eran de la iglesia. Y hasta el contacto para la noche a donde tocábamos inicialmente fue un contacto de un amigo de la iglesia. Y cuando yo salía para bailar en la noche, todas las personas con quienes yo iba eran de la iglesia. Así que yo sentía que estaba bien. Las personas me preguntaban qué iba yo allí a hacer al baile. Y yo decía que bien, yo voy allí, no voy a beber, no voy a fumar, entonces voy para bailar y adentraba realmente para bailar y bailaba toda la noche y después estaba tranquilo porque no estaba realmente haciendo nada de malo, no bebía, no fumaba y decía a las personas, cuando me arreglen un lugar a donde se pueda bailar en la iglesia, yo no tendré que ir a la noche. Y usaba como referencia el Salmo 150, el Salmo 149, y decía, mire, está en la Biblia, bailar está en la Biblia. Entonces, ¿por qué están con tantas cosas acerca del baile? Y una cosa va a la otra, y entonces yo, después de salir de la escuela de artes, decidí que, ¿sabe qué? Yo quiero ser un productor de cine. Entonces, he decidido adentrar a la escuela de cine. Yo pensaba y decía, bien, yo veo estos productores que van a la televisión en una entrevista y que están diciendo algo y hablan sobre su vida. Yo puedo decir, mira, yo soy un cristiano adventista, yo soy así, y puedo dar mi testimonio y puedo producir películas que sean buenas y que traigan un testimonio. Y era cuando ya estaba en este entonces todo involucrado en una vida totalmente doble que Dios decide actuar otra vez. Yo tenía varias cosas en mi vida que no estaban bien. Entre ellas, la primera vez que yo había sido invitado por Dios para seguir algo de ministerial, yo tenía como 17 años y el Señor me impresionó el corazón que yo debería ir a ser un pastor. Pero dice, Señor, yo quiero ser un artista. Prefiero ser un buen artista que predica de que un malo pastor que está siempre pensando en las artes. Y entonces había rechazado y tenía planes de
vivir, disfrutar la vida. Quería casarme solamente a los 40 años, estaba muy bien. Pero a determinado momento, cuando todo parecía ir bien, recibí una invitación de la Unión de las Iglesias en mi país para que yo fuera un presentador de una campaña evangelística. Ellos no sabían que yo estaba involucrado con esta vida doble, pero yo había sido bien educado por mis padres. Yo entendí que no podía representar a la iglesia estando en esta vida doble. Entonces el Espíritu empezó trabajando. Yo me acuerdo un día que estaba en el pub y escucho como el Espíritu diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Y nosotros lo rechazamos, vamos al baile y olvidar. Pero cuando vino esta invitación, yo realmente tuve que tomar decisiones. Entonces yo decidí, Señor, si me quieres llamar para esto, yo voy a consagrarme. Yo voy a cambiar mis decisiones en mi vida. Entonces ha sido esta invitación, la imagen que vemos aquí es realmente representando la presentación de este programa. Yo decidí algunas cosas. Yo era muy mujeriego y decidí que no me voy a involucrar con nadie hasta que Dios me traiga a la persona cierta. Y empecé orando al Señor diciendo, Señor, yo quiero servirte, pero aún no sé cómo, porque estoy muy atraído por estas cosas de la vida mundanal. Pero si me ayudas, yo quiero servirte en las cosas que hago, los talentos que me has regalado, y quiero servirte con ellos. Y fue en este entonces que dos cosas se van a pasar. Primero, Dios me lleva a reencontrar una chica que había conocido en mi juventud. A pesar de que teníamos algunos años de diferencia, ella iba a la iglesia de mi papá y que es mi actual esposa. Y cuando Dios la envió, era una mujer muy firme que no se desviaba de nada. Entonces a veces yo me sentía tentado, mis amigos me llamaban, vamos a la disco, vamos a bailar, vamos al pub. Yo bien hablaba con ella, yo, ¿qué vamos a hacer al pub? ¿Qué es esto para un cristiano? Entonces con el tiempo rechazando y ella no quería ir, yo no quería irme solo, empezó ayudándome a resistir y era una persona muy espiritual. Cuando la llevé a conocer mi banda, me decía, mira, ¿cómo? ¿Te encantó la banda? No, no me encantó la banda, no me parece muy bueno. Entonces, a poco y poco, mi interés por ella me ayudó a hacer cambios y diferencias en mi vida y a solidificar mi llamado. Pero aún estaba todo muy recién. Nosotros nos hemos casado, hemos venido a los Estados Unidos como misionero, a pesar de que yo tenía planes más comerciales, porque nosotros teníamos una empresa de publicidad, de diseño gráfico, ilustración y todo esto. Y yo dije, bien, aprovecho que voy a ser misionero y aprovecho para desarrollar mi empresa en el mundo virtual. Entonces empecé con este plan, pero cuando llegué para ser misionero, después de casi 2 años allí en una institución misionera en Tennessee, yo estaba perturbado y una vez me volqué a mi esposa y le dice, yo no entiendo, el Señor dice que hay mucho que hacer y pocos obreros, pero yo estoy aquí ofreciéndome para que me use en la obra y Él no me llama. Y mi esposa se volcó y me dijo, ¿quieres que te diga por qué no te llame el Señor? Y yo le pregunté, sí, dime, ¿por qué no me llame el Señor? Y ella me dijo, porque eres la ventana del diablo en esta institución. Y yo me enfadé. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con esto? Y él dijo, sí, porque todos han venido aquí para ser misioneros, pero tú traes tu pila de películas, tu pila de música y estás hasta distribuyendo entre los misioneros. ¿Quieres que Dios te use en esta situación? Y esto como que sonó la campana en mi cabeza y yo sé, ¿verdad? Es por esto que el Señor me está usando. Entonces tomé la decisión y él dice, yo voy a poner todo esto de parte. Agarré a mis DVDs, a mis CDs y los puse todo en la... Y él me dijo, ¿esto no vas a echar esto afuera? Y dice, no, esto va a ser para testimonio. Y entonces he tomado grandes decisiones y fue en ese entonces que vino mi predicador favorito, el pastor Doug Batchelor, vino a predicar allí en Tennessee. Yo fui a ver y mi primer sermón que escuché de él allí, el título fue La fiesta se acabó.
Y el sermón hablaba cómo hay que tomar decisiones en la vida y cómo uno no puede seguir la vida doble, la vida de la fiesta, y hay que hacer una vida en serio con Dios. Y cuando yo escuché este sermón, venía para mi casa y venía hablando con el Señor. Señor, tú sabes que somos la Odisea. Nosotros somos débiles, ¿no? Tenemos la oportunidad. Y el Señor me dijo, mira, Daniel, ya hace años que andamos en esto, conoces todo y sabes la verdad. O tomas una decisión o si no, acuérdate que la Odisea también va a ser echada. Y el segundo sermón, la segunda noche que fue allí, y era el sermón, estaba hablando sobre la necesidad de santidad, que tenemos que ser santos como Dios es santo. Y esto fue muy fuerte. Poco después de esto he conocido un pastor que estaba con un proyecto misionero en Brasil. Mi esposa era de Brasil, a pesar de que creció en Portugal. Y entonces yo fui a hablar con él al final de un encuentro de la Asociación de Empresarios Adventistas, y él estaba predicando allí. Yo fui a hablar con él y le dice, pastor, yo tengo este deseo de hacer algo. Y entonces él me dijo, mira, yo creo que Dios está contestando tu oración, porque tú has orado para que Dios te usara en tus talentos en la obra. Yo estoy orando para que Dios me regale a alguien que pueda cuidar de nuestro canal de televisión allí en Brasil. Necesito de alguien que hable portugués. Ustedes hablan portugués. Necesito de alguien que sea brasileño para la dirección del canal. Y su esposa es brasileña. Necesito de alguien que trabaje con media, y usted trabajó toda la vida con comunicación y media. Así que creo que Dios le está llamando y contestando a nuestras oraciones. Hermanos, mis piernas, amigos, se quedaron temblando. Yo sentí, ¿sabe? Esta imagen de Uncle Sam, el tío Sam, que está apuntando, diciendo, el tío Sam te necesita. Yo sentí como si Jesús me estuviera apuntando y diciendo, te necesito. Yo dije, tengo que orar. Hay momentos en que queremos ganar tiempo. Y entonces yo hablé con mi familia, reuní toda mi familia, mi esposa. Toda la gente estaba ya preocupada. Daniel, otra aventura, vamos a otra aventura. Y mi cuñado me decía, Daniel, ahora es un padre, no puedes seguir así, tienes hijos, no puedes, tu esposa está embarazada, ya tienes una hija, no puede ser así. Yo le decía, mire, yo no quiero irme, pero ustedes están sugiriendo que yo diga que no a Dios. Yo sé que Dios me está llamando. Y al final de la semana, estudiando y orando sobre el asunto, vino una frase que decía en una devocional mía, que yo estaba leyendo, decía, cuando Dios nos llama, Él envía sus ángeles adelante de nosotros para preparar el camino. Todo lo que tenemos que hacer es ir y predicar. Y entonces yo me fui, y amigos, así empezó mi vida en misionera. Estuvimos allí como misioneros muchos años, en Brasil, en Bolivia, y fue entonces que cuando llegamos allí de misioneros, empecé diciendo a la gente, bien, los que venían a trabajar con nosotros, empecé diciendo a la gente, bien, ustedes tienen que buscar también un proyecto misionero, no pueden estar solamente aquí en este proyecto, tienen que hacer algo en vuestras iglesias. Y fue cuando yo empecé pensando, bien, yo estoy diciendo a la gente que tiene que hacer algo en sus iglesias, ¿y yo qué voy a hacer? Y fue en este momento que miré una colección de videos que me habían regalado antes de salir, que hablaba sobre la influencia de la música y que había influenciado mi comprensión, me había hecho entender lo que había resistido por 7 años. Y yo dije, bien, yo voy a predicar sobre esto. Voy a predicar cómo el Señor me ayudó libertándome de la música y del cine. Y entonces yo recibí una invitación para predicar en una iglesia, después otra y otra y otra y otra, y empecé predicando todas las semanas, semanas de oración, fines de semana, y el Señor me estaba usando porque yo veía que otros jóvenes también tenían problemas con la música, problemas con el cine, problemas con la diversión, y estaba compartiendo mi testimonio. Yo no era un predicador, pero yo sentía la necesidad de compartir con los otros. Y le quiero contar más, pero vamos a hacer una pausa y ya vamos a ver cómo Dios realmente trabajó en mi vida. Y ya vamos a verlo juntos. Oír la historia de la música en Israel
oír los ídolos de la revolución pop rock, oír música y sus efectos especiales, eso y mucho más en la nueva serie Las Avenidas del Alma. Para más información nos puede escribir a latino@3abn.org o llámenos al WhatsApp +1 618 218 3936. Le quiero seguir contando más de cómo Dios trabajó en mi vida, de la forma como, a pesar de toda mi resistencia, me llamó y me llevó a la vida misionera, a donde yo estaba con mi familia. Estuvimos allí muchos años, unos 12 años como misioneros en varias partes, primero en Brasil, después en Bolivia. Después empecé recibiendo invitaciones a otros lugares del mundo y el Señor me estaba llevando a varias partes. Y algo interesante sucedió. El Señor me llamó para ir a predicar en la iglesia de a donde yo había nacido, en el lugar a donde mis papás habían orado y pedido al Señor que querían un hijo que pudiera ser un pastor. Yo prediqué en varias iglesias allí, pero a ella he sido llamado a predicar en la iglesia exactamente a donde mis papás iban cuando mi mamá oraba y pedía este pastor. Y yo quiero decirle que mi mamá tenía 40 años cuando había hecho esta oración. Yo estaba yendo a esta isla con 40 años. Mi mamá ya no estaba viva, pero yo prediqué en la iglesia donde ella estaba antes, y cuando terminé la predicación vino el pastor que estaba allí responsable y me miró y me dijo: yo creo que Dios te está llamando para que seas un pastor. Yo le dije: no, mi llamado es para ser un obrero laico, un predicador, evangelista laico. Y él dijo: no, ora al Señor y pregúntale. Yo más una vez oré al Señor y la respuesta fue clara, que Él me estaba llamando para que fuera un pastor. Entonces, a los 40 años he decidido cambiar mi carrera, dejar todo lo que tenía por detrás. El Señor me había llamado por primera vez cuando yo tenía 17 años. Yo digo que fui 40 años en el desierto hasta contestar a su llamado. Y muy pronto, aún empecé estudiando teología y ya estaba en medio del curso de teología cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo ya tuve un llamado pastoral y ya empecé trabajando como pastor y terminando mis estudios así. Le quiero decir hoy, mi amigo, mi hermano, a veces resistimos al llamado de Dios, pero solo perdemos tiempo. Todo esto, la media, la música, nos puede regalar muchos placeres, pero solamente Dios nos puede rellenar con la felicidad. Lo que tengo y siento hoy, el privilegio de estar en la obra y trabajar para Dios, no se compara con nada que he experimentado. La vida que tenía anteriormente de mucho placer no es como la vida espiritual. Así que le invito a que acepte la invitación de Jesús en su vida.